Imagina despertar cada mañana sin saber si el sol volverá a salir. Imagina vivir con la certeza absoluta de que si tu pueblo no cumple con sus obligaciones sagradas, el universo mismo podría colapsar en la oscuridad eterna. Imagina una civilización donde los dioses no eran figuras distantes y benevolentes, sino fuerzas aterradoras que demandaban sangre humana para mantener el cosmos funcionando. Esta era la realidad de los aztecas, o más precisamente, los mexicas, cuya cosmovisión estaba dominada por deidades que inspiraban tanto veneración como terror absoluto. Hoy vamos a explorar la civilización azteca no a través de sus monumentos o sus conquistas militares, sino a través de los dioses más temidos de su panteón, porque para entender a los aztecas, primero debemos entender a las fuerzas divinas que gobernaban cada aspecto de sus vidas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para los mexicas, los dioses no eran simplemente seres poderosos que vivían en algún reino celestial separado de los asuntos humanos. Los dioses eran el tejido mismo de la realidad, eran el sol que calentaba la tierra, la lluvia que alimentaba los cultivos, el viento que traía las tormentas, la tierra que proporcionaba sustento, y la muerte que eventualmente reclamaba a todos. Más importante aún, los dioses estaban en un estado constante de lucha cósmica, y los humanos no eran espectadores pasivos de este drama divino, sino participantes activos cuyas acciones podían inclinar la balanza entre la continuación del mundo o su destrucción total. Esta cosmovisión se basaba en un concepto fundamental que los españoles nunca entendieron completamente. El universo había sido creado y destruido 4 veces antes, y la era actual, el quinto sol, también estaba destinada a terminar en catástrofe eventualmente. Pero hasta que llegara ese día inevitable, era responsabilidad sagrada de la humanidad, y específicamente de los mexicas como pueblo elegido, mantener el equilibrio cósmico mediante rituales, ofrendas y, más crucial y terriblemente, sacrificio humano. Esta obligación no era opcional ni negociable. Era la razón de ser de su civilización entera. Comencemos entonces con el dios más importante del panteón mexica, el que definía su identidad como pueblo y justificaba su imperio. Huitzilopochtli, cuyo nombre significa colibrí zurdo o colibrí del sur. No te dejes engañar por el nombre aparentemente delicado. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, el sol del mediodía y el patrón divino de los mexicas. Era una deidad sedienta de sangre cuyas demandas moldearon toda la estructura política y militar del imperio azteca. La historia del nacimiento de Huitzilopochtli es una de las más dramáticas y violentas de toda la mitología mesoamericana. Según el mito, la diosa Coatlicue, la de la falda de serpientes, estaba barriendo en la cima del cerro sagrado de Coatepec cuando una bola de plumas cayó del cielo y ella la guardó en su pecho. Milagrosamente, quedó embarazada. Sus 400 hijos del sur, los Sentzon-Huitznaua, y su hija Coyolxauhqui, la diosa de la luna, se sintieron deshonrados por este embarazo aparentemente vergonzoso y conspiraron para matar a su madre. Mientras subían la montaña para asesinarla, Huitzilopochtli nació completamente formado y armado como un guerrero adulto. Empuñando su arma flamígera, la serpiente de fuego llamada Xucoatl, Huitzilopochtli mató a su hermana Coyolxauhqui, desmembrando su cuerpo y arrojándolo montaña abajo, donde se desintegró en pedazos. Luego persiguió y dispersó a sus 400 hermanos por todo el cielo, convirtiéndolos en las estrellas. Este mito no era simplemente una historia para los mexicas, era el modelo cósmico que se recreaba cada día. Cada amanecer, Huitzilopochtli como el sol nacía y derrotaba a Coyolxauhqui, la luna, y a las estrellas, empujándolas fuera del cielo. Cada noche, las fuerzas de la oscuridad intentaban prevenir su renacimiento al amanecer siguiente. Para los mexicas, esta batalla cósmica no estaba garantizada. Huitzilopochtli necesitaba fuerza para luchar, y esa fuerza venía de la sustancia más preciosa del universo, el chalchihuatl, el agua preciosa, la sangre humana. Esta creencia tenía consecuencias prácticas monumentales. El templo mayor en el corazón de Tenochtitlán, la estructura más importante del imperio, era una recreación arquitectónica del cerro de Coatepec. Tenía 2 santuarios en su cima, uno dedicado a Huitzilopochtli y otro a Tlaloc, el dios de la lluvia. Los prisioneros de guerra eran llevados por las escaleras del templo, exactamente como los hermanos de Huitzilopochtli habían subido la montaña, y eran sacrificados en la cima. Sus cuerpos eran arrojados escaleras abajo, recreando la caída de Coyolxauhqui.
De hecho, los arqueólogos descubrieron en la base del templo mayor una enorme piedra circular tallada con la imagen del cuerpo desmembrado de Coyolxauhqui, exactamente donde los cuerpos de las víctimas sacrificiales caerían. La guerra, para los mexicas, no era principalmente sobre conquista territorial o saqueo, aunque ciertamente estos eran beneficios importantes. La guerra era fundamentalmente un acto religioso, una forma de obtener prisioneros para el sacrificio que alimentaría a Huitzilopochtli. Los mexicas incluso desarrollaron un tipo especial de conflicto llamado Xochillaoyotl, o guerras floridas, que eran batallas ceremoniales acordadas con ciudades-estado rivales cuyo propósito principal era capturar guerreros para el sacrificio mutuo. Imagina una civilización donde la guerra ritual para obtener víctimas sacrificiales era tan institucionalizada que tenías batallas programadas con tus enemigos específicamente para este propósito. Huitzilopochtli no solo demandaba sangre, también prometía grandeza. Según la profecía sagrada, él había guiado a los mexicas durante su migración legendaria desde Aztlán hasta el Valle de México, diciéndoles que se asentaran donde vieran un águila posada en un nopal devorando una serpiente. Cuando vieron esta señal en un islote pantanoso en el lago Texcoco, en 1325, fundaron Tenochtitlan. Huitzilopochtli les prometió que si lo servían fielmente con sacrificios, los convertiría en el pueblo más poderoso del mundo. Y durante casi 200 años, esa profecía pareció cumplirse mientras los mexicas conquistaban un imperio que se extendía de costa a costa. Pero Huitzilopochtli compartía el templo mayor con otro dios igualmente temido y quizás aún más antiguo, Tlaloc, el dios de la lluvia, el agua, la fertilidad y, paradójicamente, la destrucción acuática. Si Huitzilopochtli representaba el poder militar y político de los mexicas, Tlaloc representaba la realidad agrícola fundamental que sostenía toda civilización mesoamericana. Sin lluvia, no había maíz. Sin maíz, no había vida. Tlaloc controlaba literalmente la supervivencia del pueblo. Tlaloc era representado típicamente con ojos saltones circulares, colmillos curvos y una boca de la que a menudo colgaban serpientes o lenguas bifurcadas. Su apariencia era deliberadamente aterradora porque Tlaloc era una deidad profundamente ambivalente. Podía bendecir con lluvias suaves que nutrían los cultivos o maldecir con sequías que causaban hambruna masiva. Podía enviar lluvias torrenciales que inundaban y destruían. Sus rayos podían matar instantáneamente. Aquellos que morían por ahogamiento, rayo o enfermedades relacionadas con el agua eran considerados especialmente favorecidos por Tlaloc y viajaban a su paraíso después de la muerte. El Tlalocán, descrito como un lugar de abundancia eterna, vegetación exuberante y felicidad. Los sacrificios a Tlaloc eran particularmente horribles incluso para los estándares mexicas. Se preferían niños pequeños, especialmente aquellos con remolinos dobles en su cabello o que hubieran nacido en días propicios. La lógica ritual era que las lágrimas de los niños mientras eran llevados al sacrificio imitaban la lluvia y, por lo tanto, propiciarían a Tlaloc para enviar precipitación. Los sacerdotes deliberadamente hacían llorar a los niños durante las procesiones hacia los lugares de sacrificio, que a menudo eran las cimas de montañas o cuevas asociadas con manantiales. Cuanto más llorara el niño, se creía, más abundante sería la lluvia venidera. Estos niños eran adornados con joyas y papeles especiales, tratados con reverencia, pero su destino era ser ahogados, degollados o dejados morir de exposición en lugares sagrados. Esta práctica nos revela algo crucial sobre la cosmovisión mexica. No veían estas muertes como crueldad, sino como el intercambio más sagrado posible. Los niños no estaban siendo castigados o asesinados sin sentido. Estaban siendo enviados como mensajeros y ofrendas al reino divino, transformados en sustancia divina. Sus muertes no eran el fin, sino una transformación que beneficiaría a toda la comunidad. Las familias de estos niños a menudo sentían un orgullo tremendo junto con su dolor, sabiendo que sus hijos habían sido elegidos para este papel cósmico crucial. Tlaloc también tenía ayudantes divinos llamados Tlaloque, deidades menores de la lluvia que vivían en las montañas y controlaban diferentes aspectos del clima. Los mexicas creían que los truenos eran el sonido de los tlaloque rompiendo sus jarras de agua para liberar la lluvia. Esta visión del agua como algo que debía ser almacenado y liberado por fuerzas divinas tenía sentido perfecto en el Valle de México, donde las lluvias eran estacionales y la gestión del agua era literalmente una cuestión de vida o muerte. El culto a Tlaloc era anterior a los mexicas por muchos siglos. Casi todas las civilizaciones mesoamericanas tenían una versión de esta deidad de la lluvia,
desde los olmecas hasta los mayas. Cuando los mexicas llegaron al Valle de México, adoptaron y adaptaron el culto a Tlaloc de las culturas que los precedieron, especialmente de los teotihuacanos, cuya ciudad abandonada aún dominaba el paisaje. Al colocar a Tlaloc junto a Huitzilopochtli en el Templo Mayor, los mexicas estaban haciendo una declaración poderosa. Su propio dios tribal de la guerra era igual en estatus al antiguo dios de la lluvia venerado por todas las culturas del valle. Era una afirmación de legitimidad política envuelta en simbolismo religioso. Ahora debemos hablar de una de las deidades más complejas y fascinantes del panteón mexica, Tezcatlipoca, espejo humeante, el dios de la noche, la hechicería, el destino, la discordia y la realeza. Si Huitzilopochtli era el brazo militar del orden cósmico mexica y Tlaloc era su estómago agrícola, Tezcatlipoca era su mente filosófica oscura. Era el dios que recordaba a los mexicas que nada era permanente, que la fortuna podía cambiar instantáneamente, que incluso los poderosos eran vulnerables. Tezcatlipoca era representado típicamente con una de sus piernas reemplazada por un espejo de obsidiana humeante, resultado de un encuentro con el monstruo de la tierra que le arrancó el pie. Este espejo humeante era su atributo definitorio y símbolo de su poder para ver todo, pasado, presente y futuro. Nada podía ocultarse de Tezcatlipoca. Conocía los secretos del corazón humano, veía los pecados escondidos, conocía el destino que esperaba a cada persona. Era un dios caprichoso y voluble. Podía elevar a un hombre a la grandeza o arrojarlo a la ruina aparentemente sin razón. Era particularmente asociado con los jóvenes guerreros y gobernantes, a quienes podía otorgar poder pero también a quienes ponía a prueba constantemente. Tezcatlipoca era el patrón de los hechiceros y podía aparecer en la tierra disfrazado, a menudo como un jaguar o como un joven guerrero. Se decía que vagaba por los caminos de noche, tentando a las personas a pecar o poniéndolas a prueba. El festival más importante dedicado a Tezcatlipoca, Toxcatl, involucraba uno de los rituales de sacrificio más elaborados de toda la civilización mexica. Cada año, los sacerdotes seleccionaban a un joven prisionero de guerra perfecto en apariencia y condición física para servir como Ixiptla, la representación viviente de Tezcatlipoca en la tierra. Durante un año completo, este joven vivía como el dios mismo. Era vestido con las ropas más finas, adornado con joyas exquisitas, atendido por sirvientes, y cuando caminaba por las calles de Tenochtitlán tocando su flauta, la gente se postraba ante él como ante el mismo Dios. Le daban 4 hermosas mujeres como esposas, cada una representando a una diosa. Podía comer los mejores alimentos, era honrado en todos los templos y palacios. Pero tanto el joven como todos los que lo veneraban sabían exactamente cuál sería su destino. Al final del año, durante el clímax del festival de Toxcatl, este joven que había vivido como un dios sería llevado al templo. Subiría las escaleras solo, rompiendo una flauta en cada escalón hasta llegar a la cima donde los sacerdotes lo esperaban. Allí sería sacrificado, su corazón arrancado y ofrecido al sol, y su cuerpo decapitado. Inmediatamente después, otro joven era seleccionado para comenzar el ciclo nuevamente. Este ritual encapsula algo profundo sobre la filosofía mexica. El mensaje era claro: la fortuna es transitoria. La gloria es temporal, la muerte llega para todos sin importar cuán alto hayas ascendido. Incluso alguien que vive como un dios por un año debe morir. Era una meditación sobre la mortalidad y el destino envuelta en ritual sangriento. Tezcatlipoca enseñaba que la vida era fundamentalmente incierta, que el destino era inescrutable, y que la única certeza era el cambio y eventualmente la muerte. Tezcatlipoca también jugaba un papel crucial en el mito cosmogónico mexica. Según una de las versiones más importantes de la creación, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, habían creado y destruido varios mundos en su rivalidad cósmica. En la era del primer sol, Tezcatlipoca había sido el sol hasta que Quetzalcóatl lo derribó. En venganza, Tezcatlipoca como jaguar devoró al mundo. En el segundo sol, Quetzalcóatl fue el sol hasta que Tezcatlipoca lo destruyó enviando huracanes. Esta rivalidad continuó a través de múltiples creaciones y destrucciones. Los dos dioses representaban fuerzas cósmicas complementarias pero opuestas. Tezcatlipoca era la oscuridad, la noche, lo impredecible, el caos controlado. Quetzalcóatl era la luz, el conocimiento, el orden, la civilización.
Esto nos lleva directamente a Quetzalcóatl. Aunque era menos temido que venerado, no podemos ignorarlo al discutir la cosmología mexica porque era central para su comprensión de la civilización misma. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era el dios del viento, del aprendizaje, de los sacerdotes, de la estrella matutina Venus y de la civilización. Era considerado el descubridor del maíz, el dador de las artes y oficios, el inventor del calendario. A diferencia de las otras deidades mayores, Quetzalcóatl estaba asociado con la benevolencia y la sabiduría más que con la destrucción y el terror. Pero incluso Quetzalcóatl tenía un aspecto oscuro. Como Ejecatl, el dios del viento, podía traer tormentas destructivas. Como la estrella matutina, precedía al sol cada mañana, pero también era el gemelo de Xolotl, la estrella vespertina asociada con la muerte y el inframundo. Según un mito importante, Quetzalcóatl había descendido al inframundo, Mictlán, para recuperar los huesos de los muertos de la era anterior y usarlos para crear a la humanidad actual, sangrando su propio pene sobre ellos para darles vida. Así, incluso el dios más benévolo del panteón estaba manchado de sangre y muerte. Deja tu like, suscríbete y comparte. La relación de los mexicas con Quetzalcóatl era complicada. Aunque lo veneraban, él no era su dios patrón como lo era Huitzilopochtli. De hecho, existía una tensión teológica fundamental. Quetzalcóatl como Topiltzin, el sacerdote rey legendario de los toltecas, supuestamente se oponía al sacrificio humano y había sido expulsado por sacerdotes de Tezcatlipoca que lo engañaron para que se emborrachara y rompiera sus votos. Topiltzin Quetzalcóatl había partido hacia el este en una balsa de serpientes, prometiendo regresar algún día. Esta profecía supuestamente jugó un papel en la indecisión inicial de Moctezuma cuando se enfrentó a Cortés, aunque este aspecto probablemente ha sido exagerado por las fuentes españolas que querían retratar la conquista como el cumplimiento de profecías indígenas. Ahora debemos adentrarnos en el aspecto más aterrador de toda la religión mexica: los dioses de la muerte y el inframundo. Los mexicas tenían múltiples destinos en el más allá dependiendo de cómo morías, no de cómo vivías. Los guerreros muertos en batalla y las mujeres muertas en parto iban al paraíso del sol. Los que morían por agua iban al Tlalocán. Los niños iban a un lugar especial donde un árbol los amamantaba. Pero la gran mayoría de las personas, independientemente de su virtud o pecado en vida, estaban destinadas a Mictlán, el inframundo, gobernado por la pareja divina más aterradora del panteón, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de la muerte. Mictlantecutli era representado como un esqueleto o un cuerpo en descomposición, a menudo cubierto de sangre, con un hígado colgando de su cavidad torácica abierta. Usaba un cráneo como máscara, tenía cabello rizado salvaje, y sus ojos eran a menudo representados como estrellas porque gobernaba la región más oscura, el lugar donde nunca llegaba la luz. Mictecacihuatl, su esposa, era igualmente aterradora, presidiendo el Festival de los Muertos y consumiendo las estrellas durante el día. El viaje a Mictlán era una odisea de 4 años llena de peligros. El alma del muerto tenía que cruzar un río caudaloso, pasar entre 2 montañas que chocaban constantemente, escalar montañas de obsidiana, atravesar un lugar de vientos helados que cortaban como cuchillos, y enfrentar a un jaguar que comía corazones. Todo antes de finalmente llegar al nivel más profundo donde Mictlantecutli esperaba. Solo entonces el alma podía finalmente descansar y disolverse en la nada. Para ayudar al muerto en este viaje, los mexicas enterraban a sus muertos con ofrendas: un perro para que ayudara a cruzar el río, jade para ofrecerlo a los dioses del inframundo, alimentos para el viaje. Los vivos también realizaban ceremonias y ofrendas en momentos específicos después de la muerte para ayudar al alma en su travesía. Mictlantecutli no era malévolo en el sentido cristiano, no castigaba a las almas por sus pecados, era simplemente el gobernante inevitable del destino final de casi todos. La muerte era vista no como un castigo sino como parte del orden natural, y Mictlantecutli era el administrador de esa inevitabilidad. Sin embargo, su imagen era deliberadamente aterradora para recordar a la gente la realidad de la mortalidad. Otra deidad temida era Xipetotec, nuestro Señor el desollado, el dios de la primavera, la renovación, las plagas y los orfebres. Era representado usando la piel de una víctima sacrificial, un recordatorio gráfico de que la renovación requiere que lo viejo sea descartado. Su festival, Tlacaxipehualistli,
Involucraba sacrificar prisioneros mediante combate gladiatorio o flechamiento, luego desollar sus cuerpos y usar sus pieles por 20 días hasta que se pudrieran y cayeran, simbolizando la tierra desechando su piel vieja para revelar vida nueva. Esta práctica, profundamente perturbadora para las sensibilidades modernas, tenía un significado agrícola específico. Los mexicas veían en la temporada seca cómo la tierra parecía muerta, luego en primavera se renovaba con vegetación nueva. Xipetotec representaba este ciclo. Al usar la piel del sacrificado, los sacerdotes se convertían en representaciones vivientes del maíz brotando de su cáscara vieja, de la tierra renovándose, de la vida emergiendo de la muerte. Coatlicue, la de la falda de serpientes, madre de Huitzilopochtli y diosa de la tierra y la fertilidad, era otra deidad profundamente aterradora. Su estatua más famosa, ahora en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, es una de las esculturas más impresionantes y horribles de toda la historia del arte. Tiene 2 serpientes que emergen de su cuello decapitado formando un rostro, una falda de serpientes entrelazadas, un collar de corazones y manos, y garras en lugar de pies. Representaba a la tierra que da vida pero también consume a los muertos, que nutre pero también devora. Todas estas deidades temibles compartían características comunes que nos revelan aspectos fundamentales de la cosmovisión mexica. Primero, los dioses no eran moralmente simples. No había dioses completamente buenos o completamente malos. Tlaloc podía nutrir o destruir. Tezcatlipoca podía elevar o arruinar. Incluso Huitzilopochtli, el patrón divino de los mexicas, era un guerrero violento nacido en matricidio. Los dioses eran fuerzas naturales personificadas, y la naturaleza es indiferente a las categorías morales humanas. Segundo, los dioses demandaban reciprocidad. Los mexicas no simplemente adoraban a sus dioses, tenían una relación contractual con ellos. Los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el mundo y la humanidad. Los dioses se habían arrojado al fuego para convertirse en el sol y la luna. Por lo tanto, los humanos tenían una deuda de sangre literal con los dioses. El sacrificio no era un acto de crueldad, sino de reciprocidad cósmica. Los dioses nos dieron vida mediante su autosacrificio. Nosotros mantenemos su vida mediante nuestro sacrificio. Esta lógica es completamente ajena al pensamiento religioso occidental, pero era absolutamente central para los mexicas. Tercero, el universo mexica era fundamentalmente inestable e inseguro. A diferencia de las cosmologías que ven el universo como creado de una vez para durar eternamente, los mexicas vivían con el conocimiento de que su mundo era el 5º intento de creación y que también terminaría eventualmente en catástrofe. Esta cosmología de ciclos de creación y destrucción producía una cultura que valoraba el presente porque el futuro era incierto. También producía una tremenda ansiedad religiosa. Si dejábamos de alimentar a los dioses, ¿cuándo colapsaría todo? Esta ansiedad impulsaba el motor de sacrificio del imperio. No era suficiente con algunos sacrificios ocasionales. Los dioses, especialmente Huitzilopochtli, necesitaban alimentación constante. Esto requería un suministro constante de víctimas, lo que requería guerra constante, lo que requería la expansión y mantenimiento de un imperio. La religión mexica no solo justificaba su imperialismo, lo requería como obligación cósmica. Cuando los españoles llegaron y vieron los tzompantli, los estantes de cráneos que exhibían decenas de miles de cabezas de víctimas sacrificiales, cuando vieron los templos cubiertos de sangre seca, cuando presenciaron los sacrificios quedaron horrorizados. Para ellos esto era evidencia de que adoraban a demonios, no a dioses. No podían o no querían entender que desde la perspectiva mexica estaban cumpliendo la obligación más sagrada posible, mantener el universo funcionando. La incompatibilidad fundamental de cosmovisiones entre españoles y mexicas hizo inevitable el choque. Para los europeos, el sacrificio humano era un pecado satánico. Para los mexicas, era una virtud esencial para la supervivencia cósmica, sin punto medio posible. La conquista fue una aniquilación epistemológica. Los europeos buscaban erradicar una visión del mundo que consideraban satánica. Cuando cayó Tenochtitlán, los mexicas interpretaron la derrota a través de su propia cosmología. ¿Habían fallado en alimentar a los dioses? El asedio, marcado por la hambruna y la enfermedad, pareció el fin del quinto sol. Aunque los misioneros destruyeron sistemáticamente la religión mexica, elementos de su cosmovisión sobrevivieron, mezclándose con el catolicismo, como el Día de Muertos y la Virgen de Guadalupe. Estudiar a estos dioses temidos revela un sistema complejo que buscaba dar sentido a un mundo caótico.
demostrando un profundo esfuerzo intelectual. Los dioses mexicas eran temibles porque el universo que representaban era temible, incierto, violento, demandante, pero también lleno de belleza, significado y propósito sagrado. Entender estos dioses es entender una civilización que alcanzó alturas extraordinarias de arte, arquitectura, poesía y filosofía, mientras simultáneamente practicaba rituales que nos parecen inimaginablemente crueles. Es confrontar la capacidad humana tanto para lo sublime como para lo terrible, a menudo entrelazados inextricablemente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.